Acabo de estar el domingo, hace 2 semanas, y me invitaron a MasterChef otra vez. A mí me dicen MasterChef y yo padre. ¿no? Fui, bueno, en mi temporada y luego fui el año pasado y ahora Y ganamos el año pasado y este año también. Me encanta. Y ahorita también y con un postre. Qué Yo decía, Anita, y un qué postre fue? que ni me dio tiempo a practicar, que lo tenía en la cabeza y en media hora para 8. Wow. ¿Y qué postre era? Hice, te digo, fue en mi cabeza, me lo inventé, digo, dije, está muy, sabores muy clásicos, pero que funciona. Sí. Un bizcocho financié, pero imagínate hornear en 30 minutos. Qué padre. Un bizcocho financié con un velo de frambuesa, con una compota de frutos rojos, con una tuile con almendras y crema montada. Y ya. Ay, qué rico. Pero quedó, la verdad, quedó muy bueno. Qué bien, y qué bueno que ganas. Y ganamos. Me Bueno, ganaron encanta. ellos, o sea, porque Sí. ellos se salvaron. Yo soy la más fan de ver esos reality shows. Ay, ¿verdad? Me Sí, son muy encantan. divertidos. A mí Me realities de encantan. cocina. Ay, sí, me Lo que- encantan. el que sea. El que sea, Sí, pero me veo enc- todos. ¿Ya viste Guerra de todos. Cucharas? Ese no lo he visto. ¿Tú? Fíjate, sí, No. veo todos y yo Uy, aquí. No saben, pero es coreano y es una producción. Ajá. O sea, empiezan 100, Wow. 20 cucharas blancas y 80 cucharas negras. Las cucharas blancas son como chefs más reconocidos, Ok. más con estrellas y así, como Ajá. más acá. Y 80 de todo tipo, desde que la que cocina en la Ay, escuela, creo que ya la al vi. su chef, al que tiene el restaurancito nuevo, todo. Y en el primer capítulo eliminan a 60. Ay, wow. Wow. Y ya se quedan 20 cucharas blancas y 20 cucharas. Pero y además unos ingredientes y unos raros, o sea, pues es Corea. Sí, claro. Ay, Padrísimo. qué increíble. Está Espectacular. bueno saber. Lo voy a buscar. Sí, búsquenlo. Sí, Bueno, sí, pues sí. vamos a darle porque ya van a dar cuarta llamada. Queda prohibido tomar fotografías y video. Favor de apagar sus teléfonos celulares. Esto es cuarta llamada. Cuarta llamada. Bienvenidos a Cuarta Llamada, un conversatorio entre los que hacemos el teatro posible. Hoy están con nosotros Mónica Dion y Aida del Río. Chicas, bienvenidas. Gracias. Muchas gracias por estar acá. La idea es que platiquemos mucho de teatro, de la vida, pero sobre todo que nos divirtamos. Sí. Me encanta. Oigan, las dos creo que han construido pues una relación con el teatro que no se queda solamente en interpretar personajes, ¿no? Ahí siento que tienen como una trayectoria con una forma de ver el oficio desde muchos lugares, ¿no? Desde la actuación, la dirección, la escritura, la docencia. Y pues a mí eso me llama mucho la atención. Y Mónica, yo creo que tú me da la impresión de que no te asusta como entrar a personajes que tienen algo incómodo o algo, digamos, torcido. O algo que no necesariamente buscan caer bien. ¿Qué te interesa de trabajar con personajes que tienen una vida como por debajo de lo que dicen? Pues es que, como que, pues eso es lo divertido, ¿no? Creo que de eso se trata. Pues además, ¿cómo está ahora que se puso de moda? No juzgo, ¿cómo es? No, pues, no sé qué y no juzgó. Hay una no frasecita sé, que no se lo he puso, que visto. veo pero no juzgo, Veo, no sé no qué, juzgo, sí, algo yo así. escucho, pero no juzgo. Algo así. Ujú. Pues lo mismo con los personajes, pues es que no importa Sí, qué tan sí. retorcidos, qué tan uno no juzga a los personajes y todos tenemos un poquito de todos los personajes. Sí, o sea, todos torcidos. tenemos Sí. un poquito de todo. Sí, lo que sea ahí. El chiste es agrandar Sí. esa parte, pero uno puede entender, yo creo que todos los personajes desde, aunque sea de este cachito que tengas de ese personaje, Ujú. pero hay una manera de entenderlos y encontrarle su lógica, ¿no? Sí. Claro. ¿No? Entonces, pues, eso es lo padre. Ok. Sí. Oye, y tú, Aida, pues también estás como desde muchos lugares, ¿no? No solo como actriz, también como directora, como escritora, adaptando. Ujú. ¿En qué momento entendiste que tu relación con el teatro no iba a pasar solamente siendo intérprete, sino también construir mundos donde otros interpreten? Ay, pues más bien siento que, a ver, como vengo de una familia en donde el teatro siempre fue algo que estaba como muy puesto ahí, que siempre nos hablaban de teatro y siempre jugábamos al teatro, pero también yo, de manera muy personal y un poco siendo la rebelde de la familia, la que quería hacer las cosas diferentes,
Pues justo más bien siento que yo empecé a escribir antes de empezar a hacer cualquier otra cosa y mi gran sueño de la vida tenía más que ver con ser guionista de cine. Yo quería hacer cine y quería dirigir cine y quería todo en mi vida, como que en realidad me apasionaba mucho el mundo del cine, como la creación justo de mundos. Eso era mi juego máximo. Al mismo tiempo que me fascinaba, pues actuar. Siento que nunca, a ver, no, nunca los he podido separar. Más bien creo que en algún momento de mi vida tuve la cobardía, quizá, o no sé, de sentirme muy penosa de ponerme ahí como actriz y entonces pensar, no tengo que escribir y ahí me quiero dedicar. Y entonces muy al inicio de mi vida me dediqué en realidad a hacer más cosas de cine y estudié comunicación y quería como escribir guiones y demás. Y después, pues no sé, como que el teatro siempre me reclamaba. O sea, había algo de, no sé, desde chiquita me pasaba, que yo decía, no, el teatro no. Y me invitaron a hacer una obra de teatro y actué y entonces me enamoré profundamente y entonces no lo pude evitar y ya era como, ok, no, entonces sí quiero hacer teatro, pero luego me dio miedo como en mis 20s y dije, no, quiero el cine y entonces lo dejé, pero al mismo tiempo pues me pasaba que hacía cortos y estaba envidiando muchísimo a las personas que estaban enfrente. Y siento que desde el inicio creo que lo que me empezó a gustar fue más bien el crear mis propios mundos. Creo que eso es lo que sobre todo me gusta. Cuando tienen la oportunidad de ver el trabajo desde distintos lugares, o sea, ya sea dirigiendo, escribiendo o también desde la docencia, ¿cambia la manera de pararse frente a un personaje? Que si solo fueran exclusivamente actrices. Pues es que yo ahora sí que solo, digo, más como espectadora, ¿no? Porque pues de docencia, qué miedo. ¿Tú sí has dado clases? Yo doy muchas clases, sí, mira. me encanta dar clases. Sí. Siento que para mí la docencia fue como fue como mi gran maestra, en realidad. Siento que ahí me di cuenta de la importancia de tener como pues una cosa muy ñoña, de tener como un proceso muy consciente. Claro. Como que eso me abrió como mucho los ojos o la mirada a quererlo investigar más allá. Pero bueno, poniéndome en la pregunta, yo siento que es hacer lo mismo, pero, o sea, siento que es ponerme en el mismo lugar, pero el hacer es otro. Pero es el mismo, o sea, siento que cuando escribo me gusta pensar o tengo como mis cosas un poco como mágicas o místicas. Me gusta pensar que no quiero controlar la historia y que más bien me interesa crear personajes. Siento que eso es algo que es lo que yo amo, escribir personajes y después que ellos me cuenten a mí la historia en vez de más bien yo contar una historia con una estructura. Me interesa que o sea, crear personajes es mi cosa favorita. Si dirijo, ahí es donde pongo el foco. Me interesa expandir al personaje. Si estoy actuando, lo mismo, pero pues el quehacer es otro. En donde siento que me ha costado, pero que por fin cada vez lo he sentido que me puedo volver un poquito más dueña de que la directora no se meta cuando estoy actuando, por ejemplo, o sea, eso es en donde más bien me ha costado ceder el control. Y al mismo tiempo, como hago las tres cosas, me gusta mucho la idea de tener un respeto profundo a ese quehacer y eso me ayuda como ok, me dejo que me dirijan y eso. Sí. Y desde esta parte de la docencia, ustedes siendo alumnas, ¿hubo algún maestro o algo en la formación que las hizo tener como otra perspectiva, no solo del quehacer, sino de cómo observamos a la gente? Bueno, de cómo observar creo que es una constante, ¿no? Que uno siempre está como viendo conductas, ¿no? Es como, no sé si es de formación profesional, o como que automáticamente está uno viendo cómo reacciona la gente o qué pasa. O sea, como que naturalmente es muy atractivo observar. Pero sí, por ejemplo, a mí hubo un maestro que me dio la vuelta a todo. O sea, yo cuando salí del NET había esta cosa de la verdad y buscar la verdad. Entonces te atrevías a hacer así. No, ya más no, porque la verdad, quién sabe dónde vaya a quedar. Entonces todo se queda chiquito, ¿no? Y a mí me decía Raúl Quintanilla, que fue mi maestro, me decía, no, pues tú, para teatro,
no tienes la energía, pues a lo mejor tele o cine, así, Ay, ¿no? guau. Sí. Wow. Y entré después de estudiar en el NET. Estuve también con Héctor Mendoza, que fue padrísimo. También eso me ayudó mucho, pero fue muy corto. O sea, ya no pude Ujú. seguir ahí. Entré con Sergio Jiménez en Televisa, en el curso de perfeccionamiento Qué actoral. padre. Y me cambió, o sea, fue, pero 180 grados. Que fue, o sea, a mí sí me cambió la vida. Y era de entrada lo bueno, hablar de lo bueno. De entrada el aplauso, ¿no? No al revés ¿no? Entonces, ¿quién quiere pasar? ¿No? Antes era, ¿quién quiere pasar? Y todo el mundo se ponía a apuntar, ¿no? ¿Quién quiere pasar? No, pues nadie oyó. Estoy bien No, ocupada. estoy bien ocupadísima aquí tomando apuntes. ¿No? Y en cambio ahí era quién quiere pasar y dices, ay, la verdad, ¿qué importa? La verdad va a aventarse y a hacer y a divertirse y a jugar. Y entonces a mí eso, ese maestro fue el cambio, pero brutal. Que creo que obviamente sirvió o eh, tuvo resultados positivos por tenerlo del net antes. Claro. O sea, Ujú. no fue primero eso, sino con lo del net y este agregado Sí, se fue construyendo. se construyó, sí, pero de una manera muy fortuita y muy agradecida. O sea, estoy muy agradecida Ay, con qué eso, porque padre. sí, quién sabe qué hubiera sido de mí. Sí. Y luego como de- Fernando Piernas fue otro Ay, qué maestro padre. también, mucho más adelante, Ujú. que se vuelve como un gimnasio actoral y vas Sí. descubriendo otras herramientas, otras maneras de habitar, otras maneras Ujú. de ver, que no veía yo antes, que también fue un cambio muy importante y que sí sentí como una diferencia a partir de Qué que lindo. empecé a entrenar con Sí. él. Y siento que para mí, como un poco esto que te digo, que yo me sentía como medio rebelde, medio me ponía tantito afuera o no sé, a mí me pasó que yo siempre mi papá es muy ñoño y siempre nos educó como para que fuéramos muy curiosos y eso era como y entonces siento que para mí un poco tuvo que ver con todas las millones de entrevistas y cosas que me interesó ver de gente que admiraba, pero en realidad hubo dos que me cambiaron mucho mi forma de mirar la actuación y que pues, en realidad es chistoso porque no necesariamente es que hablaran de actuación, pero en algún momento compré un curso de David Lynch hablando en realidad de la escritura, pero su manera de hablar, de cómo hablaba, o sea, de cómo cachaba las ideas, a mí me hizo sentido y me hizo clic para todo. O sea, como que ahí entendí. Ah, claro, esto es más un acto de fe, como es un acto de fe de más bien estar obsesionada con el asunto. Y eso, como que con otros maestros de actuación, empecé a ponerle como pies a esta como, pues, inquietud que tenía. Pero también para mí, pues mucho fue, mira qué chistoso que hace rato mencionabas Tribus, porque a mí me pasó que yo en esa obra de Diego yo le pedí que si podía ser asistente de producción, en realidad sobre todo porque yo tenía ganas de ver qué hacían los actores antes. Y entonces pues yo, o sea, ya había entendido que el preset era así, tal, yo llegaba, lo ponía muy rápido y más bien me obsesionaba ver que Adri Llabrés llegaba y se ponía a tocar el piano por horas o que San Pedro se subía al techo a hacer yoga y como que todas esas cosas me empezaron a mí, como que sí, siento que esa curiosidad que me puso mi papá en la cabeza me dio como herramientas medio autodidactas de empezar a darle sentido como a esto que me dijeron en esta clase, pero que no necesariamente me explicaron qué es. Viendo eso, le empezó a dar como pies y ese videito de David Lynch, extrañamente, pero fue muy importante para mí. Justo pensaba en eso, como hay algún momento en el que la técnica se deja de sentir como técnica y ya más bien es como parte o forma parte de la escena. Yo creo que sí se vuelve una cuestión automática, como uno aborda que ya lo tienes, ¿no? O sea, como que ya está integrado, o sea, no lo piensas, no lo decides, ¿no? Ujú. Como que sucede. Solo pasa. O sea, sí. Sí, pero solo Como pasa... nunca he dado clases, no lo tengo Claro, tan consciente. como consciente. Para mí es que cuando yo doy clases me doy cuenta de cosas y me ayuda a ponerle palabras, pero que no necesariamente es mi experiencia. Lo que yo he concluido es, el entrenamiento tiene que ser todo siempre.
O sea, el entrenamiento actoral tiene que ser constante, ya sea tener una observación muy consciente, ya sea ser una persona que, pues, no sé, como que yo siempre pienso en aprender a abrazar el vértigo, no tenerle miedo a aventarte, como el salto de fe de ya trabajaste una técnica, la tienes, confía en ella. O sea, como que siempre les pongo porque yo me doy cuenta mucho al inicio, pues pasa algo, ¿no? Como que entran mis alumnos y es muy interesante porque siento que pues todos en los grupos de teatro amateur entramos y somos muy felices y muy libres y vamos y no necesariamente está encauzado a la obra de teatro, pero hay una energía muy viva pasando en esos montajes, ¿no? Sí. Que de repente siento que el estudio te empieza a volver hiperconsciente y entonces ya no sabes si hay algo que se pierde ahí con esa cosa. Entonces yo siempre les digo, es también un proceso de paciencia, de fortalecer una técnica que tiene que ver con, pues, ¿qué hago con mis barreras, no? ¿Qué hago con mi vergüenza? ¿Qué hago con mi pudor? ¿Qué hago con mi miedo? ¿Cómo los abrazo? Porque me van a estar acompañando todo el tiempo en el camino. Y entonces pienso que mientras va avanzando también la vida, si no te dejas de entrenar, el salto de fe, pues puede ser desde más arriba, porque también ya te armaste de algo más sólido. O sea, el tiempo también te va dando una confianza de... Y la experiencia. Pero tener más herramientas, ¿te hace más libre o te da más formas de poderte esconder más fácil? Para mí, te hace más libre. Yo también lo siento. Para mí los límites dan mucha libertad. Entre más claro tengas las cosas, más puedes jugar y más te atreves. Digo, también está la desfachatez. Sí, exacto. Y la inconsciencia, que también a veces ayuda, pero de repente entonces es como chivo en cristalería también. Sí, porque además nunca sabes quién te va a dirigir. O sea, yo también a veces pensaba, ay, luego da nervios cuando uno está en una dirección que te super guía y está ahí contigo y tal, y luego yo digo, y luego qué miedo, y si luego no me guían así, ¿qué? O sea, si luego al director o a la directora no le importa tanto la parte actoral y siento que ahí es donde las herramientas llegan y no, sí sé cómo, tengo herramientas, tengo imágenes, o por ejemplo, si hay momentos en escenas donde tienes que llegar de una escena y luego la otra es un momento que no te da tiempo de construir como la progresión o cosas así, pues sí, la técnica te ayuda a darte libertad porque te da como un piso, no te sientes tan perdido. Pienso que cuando uno está perdido es horrible, es horrible. Horrible. Cuando no sabes, cuando no le hallas. Ay, sí, no, es horrible. ¿Y cómo se anclan a eso? ¿Dónde encuentran esas ayudas para que se logre? Ay, pues en el otro, ¿no? O sea, bueno, depende de en qué parte del proceso esté perdida. Okay. Pero no sé, el otro día me pasaba en una función que me sentía como, no, ahorita no estoy. Y luego dije, no, pero sí estás, tienes las herramientas, voltea a ver a tu compañero. Y entonces lo volteé a ver y sentí, me está dando cosas y ya estaba otra vez. Como que eso es lo que siento que hace la técnica. Te da esa confianza de poder saber cómo volver. Porque pienso que pues no todos los días uno está tan disponible para actuar, ¿no? A veces la vida pasa y hay veces que uno dice, wow, estoy ahorita en el mejor momento de mi vida porque siento toda flor de piel y aquí estoy y y no, hay veces que... Y pienso que la técnica para eso, pero ya me estoy yendo a la pregunta anterior. Está bien. Pero ¿en dónde? ¿Qué estábamos diciendo? Cuando se pierde o que no hayas por dónde. Yo en donde... O sea, también me acuerdo que en algún momento en un proceso de ensayos me sentía perdida porque yo decía, es que lógicamente entiendo al personaje, se parece a mí, pero no la encuentro en el cuerpo. Y entonces, pues ahí la verdad lo que dije en ese ensayo fue, bueno, pues ya, acepta un poco que estás perdida. Ve al ensayo y solo escucha. Pues sí. Y entonces fue muy interesante que ahí entendí que si solo me rendía al otro, pues de repente algo pasó en mi cuerpo, que mi cuerpo reaccionó diferente y dije, aquí está. O sea, como que, digo, no sé, depende de los retos, ¿no? Cada proceso es distinto, pero... Sí, como que varía, como sí, dicen, ¿no? Exacto, Varía. Exacto. Sí. Sí, a mí me acuerdo, digo, esto fue hace muchos años, en la primera obra que hice con Martín Acosta, en Naturaleza, Muerte y Marlon Brando. No le hallábamos, pero ni él ni yo, ¿eh? No le hallábamos al personaje. Decíamos, ¿qué pasa? No. Además era catalana, entonces también me daba pudor, ¿no? El acento, porque iba a sonar como chistes españoles, ¿no? Y que Venancio le dijo a Manolo, ¿no? Entonces, con ese pudor, ¿no?
Pero no le hallaron si fue un día a un ensayo Roberto Soto y nos dice, terminando, bueno, lo dijo a él, ¿no? Y llegó a Martín a contarme, me dice, es que el personaje, Eugenia, ya está entrando derrotado desde el principio, y ni él ni yo lo habíamos visto. O sea, porque al final de alguna forma pierde, pero no habíamos notado que así lo estábamos abordando desde un principio. Entonces fue de, no, así fue con razón. Sí. Entonces ya como que eso fue una cosa, y luego también llegaron los zapatos, y también los zapatos de repente, ¡fum! Ay, ¿No? qué Los zapatos. interesante. Hay Ajá. cosas así. Sí. Está bueno esa de su profesión, la verdad. Me interesa mucho. Ay, eso. es padrísimo. Es como una cosa mágica Sí, y que uno que- de repente no entiende por qué fue. Sí, Ay, es como también mi amigo Alejandro Springel, que es director de cine, dirigió su primera obra de teatro y se desesperaba con los resultados. Le digo, este es un proceso tan distinto porque decía, en el cine sí. ensayas y se filma y ya, pero aquí, o sea, es otro proceso. Y le digo, no te preocupes, va a suceder eso que dices de la Sí. magia. Le digo, te juro que de repente, ¡fum!, todo sucede. Sí. O sea, cuando tercera llamada, sucede, Sí. como sea, pero Sí, sucede. sí. Todo se acomoda, ¿no? Claro. Mal o bien. Y esa cosa sí, no, total. Y yo es lo que le digo a mis alumnos. Yo siempre les digo, yo no te voy a enseñar a actuar porque no hay una forma de enseñar a actuar, porque pues cada quien encuentra su forma, porque pues es tan universal como todos los cuerpos, pues, pero lo que yo ahora estoy convencida es que en algún momento le robé esta frase a mi hermano porque escuché que él también estaba diciendo, actuar no se puede enseñar, pero sí se puede aprender. Y yo decía, es que sí, o sea, tal cual, porque yo puedo llegar y decirle a alguien, cuando yo actúo, esto me pasa. Pues sí, pero en ese personaje, porque nunca es igual. Claro. Y entonces lo que creo es que hay algo muy hermoso en que en la docencia, o al menos ahí es donde a mí me gusta ponerle el foco, cómo nos volvemos adictos a abrazar esa incomodidad, a lanzarte al vacío de no saber. O sea, de que el ensayo sea para eso, de aventarte, de arriesgarte. Para eso son los ensayos. Siempre Y las les funciones digo, también. también, porque esa es la magia del teatro. Y por eso es tan Mientras rico dar más defiendas- funciones. Ay, sí. Y como que yo lo que siempre les digo es, sí creo, y esto a lo mejor es porque soy escritora y directora y tal, sí creo que el teatro lo que tiene que amo es que es una colaboración y siento que a veces, como que a mí me gusta mucho pensar que lo que estoy haciendo es defendiendo el corazón del autor y entonces desde ahí siento que mi responsabilidad es quitarme de en medio. Siento que esos son las cosas que te ponen el freno, el querer hacerlo perfecto, la expectativa, que salga bien. No, pues lo único que puedo hacer es rendirme a defender el asunto de la obra y pues ver qué pasa si si voy contigo, ¿no? Como que también hay algo padre de Sí. vas con el otro. Claro. Oigan, hay textos pues que a veces nacen en un lugar, pero que después se transforman hacia otros, ¿no? Por ejemplo, textos que son obras de teatro, como hablábamos hace rato, que se transforman en películas o viceversa. Mónica, tú entraste a Sexo, Pudor y Lágrimas desde la película, pero esa historia originalmente era Sí, una era obra, una obra de teatro. Era una obra de teatro. ¿Sientes o sentías en ese momento algo de teatro todavía vivo en la manera en la que estaban escritos los vínculos o las escenas? Ay, no sé. Yo me acuerdo cuando vi la obra de teatro, ¿no? Que era padrísimo ese montaje en el Galeón. En el Galeón, perdón, Galeón. claro. Ajá, que la vi 2 veces. Sí. Y además el personaje que se me antojaba es el que hice, ¿no? Curiosamente. Pero pues esto fue 10 años después. Ujú. Yo siento que lo tradujo muy bien Toño a cine, creo. No siento. A lo mejor sí habría cositas medio teatrales, puede ser, no sé, pero siento que se traducía muy bien, era como muy fácil ese brinco, ¿no? Sí, Y- No sentí que. sí, no, de acuerdo. Y que, bueno, fue un fenómeno enorme, ¿no? Que es de las películas más exitosas. Yo creo que sigue siendo, o sea, claro que a nivel copias y a nivel cantidad de espectadores, pero por la cantidad, pero sí hay. Sí, ¿Cómo haciéndolo se en hace esa perspectiva. relación? Ajá. Ujú. Sí, Sí, de por espectador, o no claro, sé. y los años y la época Ajá. sigue siendo Sí, muy exitosa. sí. Ujú. Pero creo que hay películas que a veces pues se estrenan y les va bien y ya, pero hay otras que empiezan a ser parte de la conversación de una generación, que creo que es el caso. Sí. ¿En qué momento sentiste que esta historia ya no solo les pertenecía a ustedes, sino que ya era parte de la cultura popular?
Pues de manera de que la gente de repente usa, hasta la fecha, que usa las frases, ¿no? Como lo mío, ¿no? O sea, cosas así. Claro. Sí. Y bueno, y también yo me acuerdo que estrenamos la película y yo me fui de viaje y regresé como 3 meses después. O sea, yo mientras me siguiera dando el cajero, yo me seguía paseando. No, seguía paseando. De repente, pues ya hay que regresar, ¿no? Entonces, era como o sea, estuvo 4 meses en cartelera. Wow. Muchísimo. 4 meses. Qué increíble. Entonces ahí viendo eso, y yo decía, porque eran 6 millones de espectadores, yo digo, no fueron 6, fueron 3 que la vieron 2 veces, ¿no? Porque Wow. la gente la repetía, Claro. ¿no? Increíble. Pero sí, como que las frases sigue siendo referente, ¿no? Ujú. Sí. ¿En algún momento pensaron en volverla a hacer teatro con el elenco de la película o nunca? No, que yo no hubiera estado padre. Hubiera estado fíjate. increíble. Hubiera Hubiera estado sido un bien exitazo. padre, sí, Sí, hubiera sí, estado sí. bien padre. Sí, la Qué verdad, mensos. sí. Ay, sí. No, sí hubiera estado bien Sí, padre. la verdad, era sí, una era gran un idea. elencazo. Porque además a la obra de teatro le había ido muy bien, o sea, tuvo una temporada muy larga. 2 ¿no? años estuvieron. Claro. O sea, de ser Guau, una yo obra no de tenía Limba, idea que era se una obra volvió de toda una teatro. corrida comercial tremenda. Qué espectacular. Estuvieron hasta en el 11 de julio, creo, o Exacto. algo así. Ajá. Sí, estaba Álvaro Guau. Guerrero, Al Jiménez sí. Cacho, Ay, Montserrat qué Tultivero, Y ganas. me hubiera Miguel gustado Ángel verlo. Lombana, eran Claudia los... Lobo. ¿Y quién me falta? Cristina Michaus Ella. No, pues qué y increíble. Montserrat hacia lo mío. Sí, y luego entró Lisa Owen. Guau. Yo lo vi en lugar de con Álvaro Guerrero, la vi con Toño Serrano haciéndolo de Álvaro. Ah, wow. Sí, Ah, Qué qué bien por padre. él. sí, Está bueno. sí, porque además es buen actor, Sí. Toño. Y- No, pues increíble. Sí, pero sí vieras que un poco tarde, Sí, pero un qué poco buena tarde. idea. Hubiera estado increíble. Hubiera sido un exitazo. Sí, fíjate. Uf, sí. Gira por toda la Sí, República, exacto. lo que nos perdimos. Chin. Pues ni modo. Oye, Aira, ¿y tú qué escribes y adaptas y diriges? ¿Qué tiene que pasar en una historia Ujú. pues para que gane algo al cambiar de formato y que no solo sea, pues esta es la versión teatral y esta es la versión cinematográfica? ¿Qué consideras tú que tendría que tener para que funcione? Ay, pues es que mira, yo soy un poco rebelde y no me gusta mucho respetar los formatos, así como en términos como muy... Sí, no, siento que a mí me gusta que la historia me diga cómo quiere ser contada. O sea, me gusta creerme eso. Y entonces como que no me ha tocado, no me ha tocado hacer una adaptación de cine a teatro o de teatro a Ujú. cine, pero sí siento que cuando escribo teatro hay una gran carga de influencia cinematográfica en la manera en la que yo veo las cosas y también en cómo me gusta dirigir, pero porque amo muchas cosas que el cine puede hacer. Y entonces como que a mí lo que me gusta es eso. Pienso, por ejemplo, el año pasado tuve una experiencia hermosa porque me tocó dirigir un montaje pues de la graduación del Conservatorio de Actuación. Íbamos a montar originalmente Las Criadas de Jean Genet y era una generación que había vivido como cosas muy intensas, o sea, tan intensas que quedaron dos ¡Órale! Dos chavas. Y entonces, bueno, por eso elegí Las Criadas y demás. Y entonces, en realidad, mi objetivo central en ese momento era, voy a hacer una adaptación nada más para que ellas, pues los personajes son más grandes, ¿no? O sea, para adaptarles los personajes a su edad y voy a invitar a una actriz, a una exalumna, a que haga la madame y demás. En el proceso de investigación, pues nos encontramos por ahí con una cosa que nos puso un freno muy fuerte, porque pues era una generación que le importaba mucho, pues están muy en el mundo estas dos chavas y les importan mucho las causas sociales y les importa, pues nada, finalmente son Gen Z. La cultura de la cancelación es una pregunta que está constantemente como en su referente y bueno, en el mío pues también. Y en algún punto del proceso nos encontramos con un artículo del País terrible en donde de alguna forma, porque habíamos vivido un proceso, digo, por si Las Criadas de Jean Genet, pues de alguna forma tiene la tesis que este hombre propone de la podredumbre solo llama más podredumbre. Y él de alguna forma, pues siendo un autor que había nacido casi que en las alcantarillas de París y que había tenido como de alguna forma
pues esto, pero también un personaje muy interesante, queer, en una época en la que nada que ver y demás. Y de repente nos encontramos un artículo del País donde nos damos cuenta que este hombre, pues había abusado sexualmente sistemáticamente de la hija de una escritora en Francia, que eso no se sabía hasta hace poquito. Y entonces fue como ¿qué hacemos con esto? Entonces nos fue muy interesante decir, su premisa misma es una tragedia porque de alguna manera es su vida, es una prueba de su propia tesis. Y entonces de alguna forma hicimos una adaptación que acabó llamándose Carroñeras, que de alguna forma lo que acabó haciendo esa adaptación fue que en vez de alejarnos y buscar otro texto o querernos enojar con Jean Genet y su vida, ¿por qué no más bien pues planteamos la forma en la que él quiso retar a la sociedad a mirar pues la podredumbre como... Justo yo pensaba mucho es como contrario a lo que hace Waji Mawad, ¿no? O sea, como que él propone una cosa en donde la podredumbre también hay belleza y acá, y entonces hay algo más cínico en esta mirada que yo decía, bueno, claro, está influida y necesaria, o sea, o sea, está influenciada por su propia experiencia de vida, que nuestra tesis ponga en jaque esto que estamos nosotros poniéndonos aquí. Entonces mi adaptación de alguna forma fue pues terminar volviéndola a una versión libre en donde el patrón pues tiene tintes de esto que él había hecho. Entonces fue como utilizar su historia para entenderlo a él. Yeah. En vez de... Y pues terminó siendo como mucho más sanador para nosotras también en la investigación el hecho de poder decir, mira, esta es una nueva forma de acercar, o sea, en vez de cancelar la cosa, ¿cómo podemos usar eso mismo? No para juzgarlo no, simplemente para decir es duro, pues, pero su tesis tiene algo de cierto. Pues además según esto, muchos dicen los abusadores fueron abusados. Sí, entonces, sí, como que de alguna forma esa era un que poco eso es tremendo, cómo se sigue el círculo en lugar de ir en contra y romperlo. Exacto. Sí. Entonces, bueno, me interesa mucho eso, como intentar encontrar el para qué estamos contando esto hoy, cómo lo ponemos ahí, de qué queremos hablar. Yeah. Si pudieran llevar una película al teatro, más allá de la nostalgia o de un capricho, sino porque realmente tiene algo que decir y puede ganar algo en escena, ¿hay alguna película que les gustaría? Es que las que me gustan ya son teatro. Por ejemplo, Cabaret, ¿no? Sí. Bueno, a lo mejor podría funcionar en teatro, no sé, pero es de mis películas favoritas, Casablanca. Ay, qué Qué bonito. No sé si bueno. pudiera... Es que esa película es tan fantástica. Ay, sí, es preciosa. No, Ay, Sería complicado, creo. sí, pero pero sí. estoy viendo como este triángulo, pero a ese momento, imagínate cuando cantan la Marsellesa, ¿no? Que están en el bar, que empiezan los alemanes y luego ellos cantan, creo que es la Marsellesa, ¿no? Que cantan Sí. ahí. No, o sea, que te pone la piel chinita, imagínate ese momento en teatro. estaría lindísimo. En vivo, Uf, ese sería un gran momento. sí. Yo Para creo que mí, podría funcionar. Ujú. también ya la hicieron, pero no la he querido ver nunca porque tengo mucho miedo, porque la he soñado desde los 8 años. Pero no, yo siempre pensaba, ¿cómo se podría hacer El Príncipe de Egipto la animada en teatro? Como que yo estaba muy enamorada de esa película, ¿se acuerdan? No. Yo nunca Una la película vi. de DreamWorks Sí que sé tiene cuál una es, pero música nunca la vi. espectacular. Y yo siempre pensaba, esto en teatro ha de ser impresionante, pero no entiendo cómo se resuelve el problema de abrir el mar. Lo hicieron, claro. Pero pues, o sea, ¿sí? no, sí, hay una versión, un musical en Londres, pero pues Yo no, creo nunca que lo he visto porque me ahorita da miedo Claro. que no esté como en mis sueños. Pensando Sí. lo de abrir el mar, me acordé de una escena, digo que no es abrir, pero creo que se podría resolver y que se resolvió de una manera tan simple y tan bella en la de que la escenografía la hizo Jorge Ballina, la del musical ranchero. ¿Cómo se la que llamaba? hizo César. Exacto. Estaba bien padre, Ay, que es Dios también mío. de, Ay, no sé, Estoy viendo yo el no sé de si póster. López la vi. Velarde. Y no, sí. sí, estoy viendo el póster y no me acuerdo. Creo que Si nos no la- dejan. Si era Si nos Ay, dejan, no la es que te iba a decir vi. Si nos dejan, pero así se llama también una novela en la que yo estuve, No, que sí, también sí, es sí, de la se llamaba canción. así. Entonces dije, ¿a poco se llamaban igual? Y sí. ¿Te acuerdas cuando ponían, era como si fuera una toma de cine justamente desde arriba, cuando están las olas del mar? Ay, Uf, qué claro. hermosura. Era bellísimo lo que hizo No, con la sin duda, escenografía. si yo hiciera
hiciera esa locura en mi cabeza, llamaría a Jorge Sí. Ballinas. ¿Te acuerdas? a ¿Recuerdas resolverme también el la problema de ópera? cómo se abre Sí. el mar. Esta de Brighton, que era increíble, también lo que hizo escenografía, que estaba, también era el barco y se veía también. Era una. claro. De Burton, perdón, de Benjamin Burton. Ahorita me voy a Qué acordar. padre. Sí, sé cuál dices. Sí, bueno, Es que no, estamos es que así, Jorge- como decía Juan Carlos Colmo, ¿te acuerdas cuando hablamos de Cuando hablas corridito? corridito, exacto. No, es que Jorge es un genio. No, es un Sí. genio. Entonces, tremendo. eso Es un genio. sí me puedo imaginar un poco algo así, porque logró Sí, esa cosa claro. del mar y desde arriba. No, pues qué espectacular. Abriendo el mar. Sería espectacular. Pues nunca he querido verlo porque me da miedo. Y luego pues pienso que pues The Hours es mi película favorita de la vida. Y entonces hay una parte de mí que piensa que tiene diálogos muy teatrales, pero al mismo tiempo hay una parte de mí que quiere que nunca nadie la toque. Y que se quede Claro. ahí. Sí, es que a veces Sí, la me- decepción es fuerte, Ay, sí. ¿no? O sea, Sí, a ver, no era o- mi obra favorita, pero Ujú. In the Heights me gustó mucho la obra. También por un tema personal, que el protagonista era amigo mío Ay, y guau. no teníamos muchos años de no vernos. Y cuando me llevan a mí a verla, para mí es la sorpresa de ver él siendo el protagonista. Ah, qué padre. Y reencontrarnos así para mí fue muy lindo. Y entonces cuando salió la película, sí fue me partió el corazón se me cayó toda la historia tan linda que Ay, yo eso había Sí, visto pasa. y es eso pinche. pasa mucho, sí. A mí también me pasó, pero esto... O de los libros así. también, de la Ah, novela, a la también. película Sí, que también. dices. Ay, Hay Sí, unas que sí que están. se resuelven muy bien, Sí. pero hay otras que sí no saben igual. Sí, No. sí, además Ah, es que ujú. ahí es ¿cómo se llama? Competir con la imaginación de eso, uno. eso. También. Que luego es bien difícil. También Y es luego, difícil. luego yo como que pienso, hay cosas que, bueno, pues que cada una funcione en su formato, ¿no? O sea, como que la película no va a ser la novela, o bueno, a ver, intento verla con ojos nuevos, tal. Pero luego pasan Y cosas ahí como hay un que... dejo. A mí me pasó con Billy Elliot, que sé que a la gente le gusta muchísimo el musical, Ay, pero la a mí película. la película me parece que es una cosa impresionante, que yo siento que algo de lo que hicieron en el musical, pues sí, es muy bonito, pero le mataron cosas que para mí están en la esencia de la película, entonces tengo como nada más esta cosa en mi cabeza como de decir... Ay, el musical se volvió tan grande que va a pasar a la historia más que la obra de arte que es la peli. Y desde puede ahí ser, me no lo había duele. pensado. Bueno, Pero bueno, pero pues, quiero Yo estoy pensar, sí. ¿verdad? pero quiero pensar Es que a que lo mejor la sí. obra hace que haya niños que puedan justo al verla poder decir yo Sí. quiero entrarle a eso. Y Sí. quizás Claro. la peli como se queda en el archivo es más difícil que la gente tenga la oportunidad de Sí. verla. Eso sí. No, eso sin duda, sí. eso sin Pero duda. como es. Pero sí. siento como que le Pero bajó sí, lo entiendo. icónico. No, de acuerdo. porque era una peliculototota, o sea, digo, no, de una peli chiquita que se hizo como muy grande y de repente el musical es un fenómeno. Sí, sí. Pero bueno, pues ni hablar, está en nuestro corazón. Exacto. Oigan, y cambiando un poco de tema, Mónica, quisiera entrar con Oleana, porque me parece una cosa muy particular en tu carrera, ¿no? Porque la hiciste en 1994 desde el otro lugar, ¿no? Siendo Sí. tú la alumna, Ay, qué y casi padre. 30 años después Sí. la haces tú siendo la maestra. Y, o sea, para regresar a este mismo texto después de todo este tiempo, ¿qué fue lo primero que te cambió a ti en tu manera de escuchar la obra? Cuando la estrenamos, o sea, cuando la estrenamos acaba de estrenar en Estados Unidos y era realmente lo del politically correctness, ¿no? Ujú, Eso, ujú. ese era el tema, ¿no? Ujú, Y ujú. sí, obviamente el lugar de poder del maestro, o sea, finalmente es una guerra, un juego de poderes, ¿no? Sí. Y de hecho el montaje, Yona, como lo marcó, que era un espacio, estábamos en un cuadrado con una puerta, con una mesa y las dos sillas iguales, ¿no? Ok. Entonces empezaba, el primer acto era el maestro invadiendo todo, o sea, dándole la vuelta. El segundo acto, los dos, y el Ujú. tercer acto, yo invadía, digamos, por decirlo Ujú, sí, sí. de manera muy simple, ¿no? Que creo que se va muy bien. Y era, y entonces era, o sea, aunque se estrenó, digamos, 2 años después aquí en México, pero pues seguía, o sea, era como muy, era un tema, ¿no? Que Claro. movía, que importaba, ¿no? Que era como importante Sí. de decir. Y curiosamente, creo que fue muy afortunado, ahora cuando la volví a hacer, que hayan cambiado el género con la venia de Ujú. Mamet, o sea, Sí, sí, sí. que con la condición de que no se cambiara nada de los Órale. textos, solo el género.
del maestro, creo que cobró mucho más sentido y la contemporaneizó, porque decías, o sea, volverla a montar ahorita después del Me Too, dices, Sí, eres un sí. idiota. O sea, ¿cómo se te Claro. ocurre estar solo con una alumna en tu oficina? O Sí, sea, sí. ¿verdad? Y en cambio, al ser maestra, aunque al cambiar de género se vuelva lesbiana, y tendrá que ser lesbiana, porque si no fuera, pues Sí, entonces sí, no sí. habría... Sí, no viene al caso. No se siente ese mismo amenaza Exacto. de la maestra con una alumna, Ujú. ¿no? Entonces creo que se la volvió, le dio como una nueva vida a esa obra Sí. que de otra manera sería un poco antropológica, siento. O sea, Claro. porque ya con los tiempos no sería, dices, ahorita no estaría un maestro solo con la alumna. Entonces volvió la posibilidad de que esto sucediera Y al de cambiar poner el otra vez género el tema y de sobre poner la el tema mesa sobre la sin que mesa. estorbe esta otra. digo, Exacto, no estorba, la pero lógica. no, sí, que sí, dirías, sí. esto no puede suceder. Que me pasó cuando la volvió a montar, no vi la de Bruno, que de hecho tengo que buscarlo porque yo le presté mi texto original y nunca me lo regresó. La por de Bruno cierto. y Tato. Ajá, no, Ajá. esa nunca la vi, nunca me invitó y yo le presté el texto. Ay, qué mal. Se le ¡Qué va a mal! reclamar. Y me enteré y te digo, y no me ha regresado el texto hasta la fecha, que espero que sea igual que yo, que guarda todo y lo tenga todavía. Pero cuando la montó Enrique, con Juan Manuel y con Irene, sentí que había envejecido, Claro. porque fue antes del Me Too. Wow. Sentí que había envejecido un poco el discurso, como que dije, sí, obviamente es una obra, pero, o sea, es que David Mamet es Sí, fantástico, ¿no? No, Sí. pero sentí que había envejecido. Y ahorita Guau. con ese cambio de género creo que recobró Qué interesante. actualidad, Ay, ¿no? me quedé O sea, con se ganas de volvió- verla. Ya no la Sí, pude ver. digo, y siempre los temas de poder, y es que sí, pues el maestro, ¿no? Sí es una posición de poder sobre el Sí. alumno. Pero sí, es muy interesante pues, lo de la información, la manipulación. O sea, yo me acuerdo muy claro mi historia de cuando yo era la alumna, la historia que yo me conté para justificar al personaje, o sea, como para entender el cambio de cada acto, porque el maestro es muy evidente lo que va pasando, o sea, pero lo de la alumna no. Dices, ¿qué pasó? Ujú. Entonces yo lo que me imaginaba, dije, esta es una chica que está becada en una escuela, ¿no? Está becada en una escuela privada, es como un ratoncito, o sea, consiguió la beca, quizá cómo, porque no es que sea la alumna brillante ni mucho menos. Y de repente, después de necesita para conservar la beca, aprobar el examen y cuando le va mal con el trabajo, cuando sale mal, yo imaginaba este grupo de estas chavas rudas, chamarrudas, así de que a ver qué te pasó y que la cobijan y entonces la manipulan, o sea, los dos siento que son víctimas del mismo sistema, Ya. Sí. Está bueno pensar así. ¿no? Y después ya tiene el poder ella, o sea, ya en el Claro. tercer acto se voltea, o sea, el segundo todavía es como, ¿no? En esta, Sí, a mí sí. algo Forcejeo. que me gustaba de esta obra es que tiene una forma en la que como público te pone en una situación muy incómoda porque casi que te obliga a tomar partido. Pero cada vez que crees que ya lo entendiste y dices, este es el que tiene la razón, se mueve, ¿no? Sí. Y te vuelve a poner o sea, te da como esta sacudida. Sí. ¿Cómo sostienes un personaje sin tratar de convencer al público de que esté de su lado? Sí, pues no estás pensando en eso, estás en la situación. Y digo, Ok. viéndolo como espectador, o sea, viéndolo Sí. del otro lado, viendo ahorita al maestro, a la maestra, ¿no? Que de repente sí puede sonar, o sea, esta cosa de la definitividad de la plaza, ¿no? O sea, de tener el tenure, ¿no? Ujú, ujú. Pues sí hay una soberbia Claro. ahí Ujú. que nunca espera el personaje que esté en riesgo, Sí. ¿no? Y por ahora sí que ese es su pecado, ¿no? Ujú. Para empezar, digo, creo que sí se desborda, obviamente, pero también siento que la alumna es manipulada que no lo sabemos, pero esta cosa de que habla de mi grupo, sí me imagino Claro. ese grupo afuera que la utilizó como herramienta para lograr su cometido, que era joder al maestro o la maestra. Y Hubo- a la autoridad, pues. Claro. Entonces, Hubo los dos. cosas que la Sí, Mónica sí, sí. del 94 no veía y 30 años después sí logró verlo. Ay, no sé. Y además con esa obra en el 94, pues yo siento que con esa obra empecé a existir como actriz a partir de esa obra, ¿no? Ay, qué Entonces,
Entonces es una obra que es muy, que le tengo mucho Especial. cariño, muy Claro. especial, Sí, sí. ¿no? Entonces no sé, no sé, no sabría. ¿Está bien? Sí, no Es sé. que además es súper interesante porque que le hayan cambiado el género sí genera otra conversación, Sí, pero al mismo tiempo para ti como actriz el asunto que se puso en el 94 sigue siendo el mismo porque aquí ya no está puesto en jaque lo que sería si el maestro hubiera Claro. sido un hombre. Exacto. Y entonces de alguna forma se puede seguir investigando el texto Totalmente. como en su, o sea, sí, En bajo lo esa, que- en su, sí, en su core, pues, Sí, en lo que el sí. texto mismo quería Exacta, decir. totalmente. Ujú. O sea, entonces eso fue bien padre, porque Sí. entonces la obra, te digo, vuelve a cobrar actualidad, Sí, ¿no? sí, totalmente. O sea, se puede seguir, sí, Sí, vuelve a se tener puede, sentido. ajá. Sí, como que yo pensaba mucho cuando salió la peli esta maravillosa de Kate Blanchett Tar, Ah, que ajá. salió, que yo pensaba, qué genios que la volvieron ella, porque si no, no se podría hablar del poder, estaríamos Totalmente. hablando de otra cosa. Totalmente. Sí. Está Sí, padre. sí, 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 sí. Ujú. Y es totalmente el, Sí, el símil. core es lo mío, Ajá, exacto. sí, sí, sí. ¿Les interesa una obra que confirma lo que el público ya está pensando o una que lo deja dudando de su propia postura? A mí que dude. A mí me gusta que se salgan a no saber. Como que no me gusta decirles esto, piensa en esto específicamente. Me gusta que se puedan poner, o sea, como que pienso que me gustan mucho los textos que hablan de la humanidad un poco como quitándole las capas del deber ser, que siento que ahí es donde existen como los compases morales, hacia donde quiere uno que lleve el público su enseñanza. A mí me gustan los textos que exponen la cosa y Ok. que entonces generan como un debate ahí de no, yo estaba de acuerdo con este personaje, Sí. no yo con este, no yo esto, tal, no sé qué, porque siento que se vuelve como... Se me hace súper rico porque hasta siento que la reacción del espectador es otro espectáculo. O sea, es como Claro, una confesión, es como, qué loco, en esta función se rieron aquí, en Sí. esta nada que ver, acá se rieron. Entonces uno dice, órale, es como mi show. Sí. Sí, me gusta. Pero sí es padre, o sea, que Sí. obras que den para sobremesa. Ajá, Sí, a mí es lo que me sí, gusta. A mí Sí, también. Sí, que dé para, sí. Sí. De acuerdo. Oye, Aida, ahora quisiera que platicáramos sobre Suficiente, porque creo que después de hablar de Oleana y de lo delicado que puede ser pues el lenguaje cuando hay educación y hay autoridad y poder de por medio, pues creo que está bueno movernos a esta parte donde es importante ver la mirada de los adultos o que creemos que están mirando a gente mucho más joven, ¿no? Y creo que en Suficiente, que es esta obra que escribiste y diriges, hay una pregunta muy fuerte sobre cómo miramos a los adolescentes. Y no solo qué les exigimos, sino qué creemos saber de ellos antes de escucharlos. ¿Tú qué necesitabas decir sobre esa mirada adulta? Ay, pues mira, fue un proyecto que llegó a mí porque la productora es psicóloga y ella tenía una pregunta que le venía como pues taladrando el cerebro de sentir que en el consultorio llegaban papás con una carta casi que a Santa Claus de mi hijo es así y pues yo siento que mi hijo debería de ser así. Y cuando ella veía al hijo, pues se daba cuenta como, híjole, el que necesitaba terapia eras tú y no el hijo. Y entonces, bueno, por azares del destino llega conmigo. A mí me había atravesado mucho una experiencia como docente. Cuando yo tenía 26 años di clases en una escuela, en una secundaria de teatro y yo sentía que tenía un superpoder porque pues, ser la Miss de teatro de 26 años en una secundaria pues te da muchísima entrada porque los jóvenes no me veían con esta distancia Sí. con la que yo veía que veían a sus otros maestros, ¿no? Pero al mismo tiempo también a mí me parecía muy escandaloso. O sea, yo no soy una persona que se escandalice muy, muy fácil con las cosas. A mí la verdad como que la vida no me da tanto miedo las cosas que veo que a otras personas les da miedo. Como que sí, siento que tengo un corazón muy progre, yo creo, qué sé yo, pero hay muchas cosas conservadoras que pues a mí no me pasan, ¿no?
Pero sí me escandalizó mucho, me escandalizaban las juntas de maestros y escuchar en dónde ponían el foco. Me acuerdo, o sea, hubo dos eventos que me tenían como con la cosquillita de yo también quiero hablar de esto. Un evento que vi ahí en la escuela, en donde una vez estoy por entrar a mi clase y llega una chavita llorando, pero de verdad, o sea, no saben el nivel de drama, ¿sí? O sea, no, sin poder hablar. Y entonces le digo, ¿qué pasa? No, es que mi crush no me habló en el recreo. Y yo decía, wow, si lo juzgo desde donde yo estaba, yo pensaba, qué verdadera tontería. O sea, Claro, tu crush sí. no te habló en el recreo y tú te pones así. Me daban ganas mi yo feminista de amiga. ¿Qué pasa, no? Sí, qué Pero la difícil es la vida a verdad, los 14. sí. Pero la verdad lo que yo veía era, wow, pero a su cuerpo le está pasando todo. Su verdad es otra. ¿Quién soy yo para juzgar si su problema vale o no vale la pena ser validado así? Porque lo que está viviendo su cuerpo es otra información que lo que me está diciendo su boca. Y entonces yo me empecé a dar cuenta que si mi instrucción era vete con tu amiga al baño, tranquilízate, platica con ella, a los 10 minutos regresaban y ponían atención en mi clase. Y empecé a observar como, claro, la adolescencia es fugaz, todo es explosivo y baja. Es un cerillo. Es un cerillo. Y me parecía muy impresionante cómo los maestros, pues justo esto nunca lo voy a olvidar, en una junta de maestros, una maestra de inglés dice, teníamos una alumna, yo me acuerdo de todo de ella era excelente en la clase de teatro, pero todos los días era guarda el celular y todos los días su respuesta era ugh, y guardaba el celular y yo lo que pensaba era bueno, pues tiene 14 años, o sea, medio que tiene derecho de hacer, está guardando el celular, o sea, como que ¿qué me importa si me volteo los ojos? No me lo voy a tomar personal yo, o sea, pues obvio le choca, pues a mí también me chocaba. Entonces, bueno, eso era en realidad hasta donde ella se comportaba mal a mi parecer, la Miss de inglés, que era una niña fresa de 40 años, que tenía un hijo en la prepa, dice un día en una junta, no, yo ya no tolero a esta alumna, de verdad que me gustaría que mi hijo estuviera en secundaria, la enamorara y le rompiera el corazón. ¿Qué? Y yo pensé, qué desproporción, o sea, porque te volteó los ojos. Y entonces me empecé a dar cuenta, claro, el de matemáticas lo mismo, el de geografía no puede con este chavo porque este chavo es un bully, pero él pues no lo puede con él porque a él lo buleaban. Y entonces, ¿qué pasa? O sea, entonces yo pensaba, wow, no, en secundaria los maestros deberían de ser personas que no traen estas heridas cargando porque pues no te la puedes tomar tan en serio. Es obvio que les están pasando millones de cosas y lo último que les importa eres tú. Entonces yo me di cuenta de que la forma en la que podía yo acercarme a ellos era pues escuchándolos sin mucho tabú, porque siento que había algo que yo pues observaba también, ¿no? En las conferencias que daban en la escuela, no, pues es que la marihuana es la antesala de la heroína, ¿no? Casi, yo decía, wow, pero pues no es verdad, o sea, como tampoco es verdad, como que, y entonces yo también, por otro lado, como espectadora de joven, me fascinaba ver todas las series del mundo de adolescentes y yo siempre sentía, es que no hay una representación que no satanice o romantice esta etapa, que simplemente la ponga como es y que podamos de hecho darnos cuenta que ni es tan horrible como pensamos, ni es tan, o sea, sí, no sé, como que yo pensaba, quiero hacer una obra que hable de cómo pues los adolescentes son al mismo tiempo que en donde ponemos todas nuestras expectativas como sociedad, porque los jóvenes son el futuro, al mismo tiempo son las personas que si llegan a un restaurante y tú estás ahí, dices, ay no, qué flojera, ya llegaron los adolescentes, me cambio a la zona de al lado. Entonces pienso, si ni siquiera los conocemos, ¿por qué les exigimos? Y la realidad es que mi sensación era, es que yo sí los conozco, como que yo los veo, no me dan miedo, me platican sus cosas, y pues llevo muchos años dando clases. Y entonces esto que Claudia, esta psicóloga, me decía, yo también lo veía. Eso un poco sumado a que mi mamá escribió un libro que se llama Conoces los sentimientos de tus hijos. Entonces yo crecí un poco con ideas de que ella me decía, es que
el mejor regalo que te puedo dar es darte límites, eso es el amor. Y entonces me hizo mucho sentido siempre su manera de mirar la crianza y yo sentía, pues quiero de alguna manera hacer un homenaje a esto que mi mamá me enseñó, pero al mismo tiempo me interesa la mirada un poco, bueno, hace rato que hablábamos de los reality shows, a mí me encantan, yo tenía ganas de hacer un reality show en donde la sensación del público pudiera ser casi como ver las pantallas de Big Brother, que me da igual la escena principal, que se vea todo lo que está pasando alrededor todo el tiempo para que puedan entender, mira, no son tan diferentes a mí, tienen los mismos mecanismos de defensa que los adultos, solo ellos tienen menos herramientas, entonces, ¿cómo como sociedad podemos verlos con más compasión y sostenerles una red más sólida? Como que esa era la inquietud. ¿Para quién necesitamos ser suficientes? Para nosotros mismos. Para poder estar ahí para el otro también. Porque pienso que si... Siento que está muy fuerte pedirle y exigirle a los papás que críen impresionantemente bien a los hijos y a los hijos que sean perfectos cuando los papás mismos no saben ni siquiera mirarse a sí mismos. Siento que tenemos que entender que como sociedad, o eso es en donde mi utopía se pone, cómo nos cuidamos entre todos, entendiendo las etapas, porque pues, un joven sí necesita de nuestra guía. Siento que a veces se nos va porque los vemos y pensamos que ya las tienen. Y pues no conocen el mundo más que el que les enseñaste tú. Entonces está bonito acompañar. Pero y lo de los límites también, yo también a ti te pregunto, ¿no? Ahorita los límites se han ido perdiendo y se cuidan, o sea, ¿dónde quedaron los límites ahora, no? Como que ya no te aceptan los límites y te enteras de unas historias de terror. Es que sí deberían de seguir existiendo. Lo que ahora pasa es que te lo cuestionan y solamente tienes que explicarle. O sea, Sí. quitar el no porque lo digo yo, no. Es no porque es peligroso, no porque Sí. no porque vamos tarde. Sí. Punto. O sea, pero si tú le das la explicación, el niño lo entiende. Si es no por tus Porque soy ganas, tu madre. Quiero, porque soy tu sí, madre y te exacto, callas y lo exacto. haces, pues Y ahí este no es un hotel. Exacto, Sí, exacto. Y eso, aquí no todo, puedes llegar a la hora todo. que quieras. Y aquí no es Ay, restaurante sí. y se come a esta Exacto. hora. O sea, pero si das una explicación que hace sentido, lo va a entender. Sí. Yo creo que no hay que dejar de ponerlo. Siempre. Y también- si lo haces con sí, respeto. porque es que creo que sí tiene razón. Y lo que dice tu entenderlo mamá. también desde la lógica de, o sea, yo también luego pienso, muchas de las cosas que yo aprendí de mis papás tienen que ver con lo que vi que ellos hacían más que con lo que también me explicaron y luego al mismo tiempo ellos, Eran la manera en la congruentes. que se comportaban en el exterior también, claro, daba como ese compás que yo me siento muy afortunada por la crianza que tuve y sentía como que tenía una... Es que siento que yo nací con unos papás que crecieron, o sea, que están muy adelantados a su época, la verdad. Como que siento que nací con un papá medio feminista sin saber que es feminista, que no tiene ningún problema de ego, de mirar y aplaudir los logros de mi mamá. Siento que... Sí, no sé, como que hay muchas cosas que me siento súper agradecida, que justo pensaba... Ay, siento que le debo un poco a la gente, no por pensar que yo las tengo todas, pero esto que mi mamá ha investigado con tanto fervor, que se pueda poner ahí porque también sí está al alcance, como que algo que también mi mamá tenía, que era muy importante para mí en esta obra, y que fue como el en donde puse el foco desde el inicio de la investigación con los actores, era todo desde la ternura, porque creo que los límites también necesitan tener ternura. Siento que muchas veces estas palabras como que no las ponemos ahí o las confundimos. Pensamos que el amor lo es todo y a veces no. A veces el amor es muy importante, pero también el límite que, o sea, sí, lo difícil también, no nada más la parte del juego y nada, o sea, todo, ¿no? Yo creo que el límite es una forma de demostrar el amor. Total. ¿Qué crees que fue lo más... más bien, para los adultos, ¿qué es lo que nos cuesta más trabajo? ¿Escuchar a los jóvenes o más bien aceptar que a veces no sabemos cómo mirarlos? Ay, pues mira, para mí ha sido hermoso lo que ha sucedido con este proyecto en términos de lo que he recibido de comentarios del público. Como que es muy interesante
lo que me sucede tan distinto cuando los jóvenes se me acercan y me hablan de la obra como los adultos. Hubo una mamá que me dijo algo que pues para mí fue como, ay, ok, ella ya me dijo esto, entonces ya logré lo que yo necesitaba, que ella no podía hablar, pero me dijo, me dolió todo, sentí que me diste una cachetada, pero al mismo tiempo sentí que me diste una cachetada con un colchoncito, sentí que me abrazaste. Entonces, pues te agradezco porque me recordaste que yo también tengo que aprender a ser más flexible conmigo, aprender a ser más... O sea, como que ella me dijo muchas cosas que yo decía, es lo que yo quería, que vieran que no son tan lejanos, que no son tan... que a veces, pues es muy fuerte porque a veces cuando estás metido ahí en la crianza, pues no ves más allá de tu nariz porque estás metido en la crianza, ¿no? Porque te duele, porque tienes miedos, porque yo tenía muchas ganas de poderles dar como zoom out, como que yo pensaba, no, un zoom out para que miren cómo es, punto, sin romance, sin satanizarlo, solo como es, dando una mirada compasiva al asunto, pero también una mirada real, o sea, no suavizándoles la cosa, o sea, diciendo, pues sí es duro, pero también hagámonos cargo de en donde no vimos. Entonces, bueno, ha sido padre. Sé que a los papás les confronta. Sé que les ha confrontado mucho. Incluso el hecho de que decidí, esto también me lo han dicho varias personas, que el plural que se usa es femenino. Que esa pues, fue mi revolución. Esa era como mi... pero pues les conflictuaban esas cosas, ¿no? Como que eso era en donde siento que el lenguaje, el no sé qué, la energía, la al mismo tiempo que... Pues sí, eso me gusta que los puedan mirar con ternura. Está lindo. Entonces vas a estar en temporada hasta el 19 de julio en el Teatro del Milagro. Así es. Por ahora. Sí. Bien. Bueno, luego te paso un video. Sí. Aunque no es lo mismo, el teatro no es grabado. lo mismo, no es lo mismo. No, hay algo que no se No traduce termina ahí, de ¿no? cuajar, ¿no? No. Sí, Oigan, sí, y ya- a mí me encanta ir o sea, yo soy muy espectador. Bueno, sí, te he encontrado ya ahora. Sí, un par de yo veces. también siempre te veo en todos Sí. lados, me encanta. Oigan, ya ahora que mencionabas a tu familia, creo que la familia es uno de los lugares más teatrales que existen, ¿no? Este espacio donde todos conocen demasiado bien el papel que a cada uno le toca jugar. Y hay cosas pues que se repiten con los años, donde todos saben más de lo que dicen, donde a veces basta una reunión o una comida o una fiesta para que lo que estaba contenido empiece a salir. Entonces, viendo algunos de los papeles que has hecho, Mónica, como Feroces o Un Dios Salvaje, aparecen muchas veces la familia o la pareja como un lugar que no necesariamente protege, sino que a veces confronta o rompe. Eh, ¿Qué te interesa de esos vínculos donde el cariño y la violencia pueden estar tan cerca? Ahorita que decías feroces y un dios salvaje, lo que también tienen en común es la borrachera. También. Sí. Cierto. Y el alcohol es el que de repente es el catalizador Sí, para que Ay, salga pero toda qué esta obras. parte. No, o sea, yo ya tengo doctorado en borrachos en escena. Me encanta. No, ya te lo... A ver, ¿cuál? Que no es fácil hacer borrachas en escena. No, porque además, digo, y eso creo que donde fue mi entrenamiento fue en Un Dios Salvaje, porque pues la mitad de la obra, Sí. y lo que decía Javier Dolte, el director, decía, tiene que ser, o sea, porque pues, si nos ponemos en plan realista, pues la borrachera es paulatina. Pero dice, no tenemos el tiempo para Claro. eso, ¿no? Es teatro. Entonces, tenía que ser una borrachera así de volada, pero que tenga ritmo y que se entienda. Sí. Entonces sí. eso, pero creo que además en el caso de las dos obras, el alcohol es el que también es el catalizador para que salgan Las verdades. las Claro. verdades, Ay, curiosamente. es que a veces eso es muy bueno para la escena, porque si Sí. no, ¿cómo llegas a esas A eso verdades en es tan un buen- poquito tiempo? Es un buen truquito, ¿verdad? Total, ¿no? Total. Pero pues es que es lo que todos tenemos en común. Todos tenemos familia y todos tenemos conflictos Sí, dentro unas de la más familia. rotas que otras. Exacto. Pero, o sea, siempre es muy interesante de ver Sí. que los rencores, lo que está detrás, ¿no? Los catalizadores de por qué porque
pasa, digo, eso lo vemos todos, de que hay algo como Cerillito que decías también de la adolescencia, como adolescentes reaccionamos hay algo que en te la va a llevar familia del es 1 igual, al, ¿no? al 100, exacto. En la familia eres un Pero de adolescente repente, sí, atrapado por exacto, siempre, o por sea. siempre. Y reaccionas Sí, así o como sea, Cerillito a sí. cosas que la gente diría, ¿qué pasó? Pero son, ¿no? Sí. Mm. Sí, sí. Y ver eso en el teatro, pues siempre. Ay, es delicioso. No. Claro. Y tú recientemente hiciste Fiesta de Compromiso, que Ujú. trabaja mucho desde el cuerpo y prácticamente sin diálogos, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué descubres de un conflicto familiar cuando no necesariamente puedes apoyarte en el texto para tener que explicarlo? Ay, pues mira, primero tenía mucho nervio y cuando llegué al primer ensayo me di cuenta de que probablemente iba a ser lo más fácil de mi vida. O sea, porque fue tan claro, fue encontrarnos, o sea, lo hablábamos ahí, como que fue encontrarnos en los lugares más comunes del mundo, o sea, en el rol familiar más básico, en jugar todo lo que piensas en la comida familiar y no lo que estás viviendo en la comida familiar y cómo, o sea, y sin racionalizarlo mucho, porque además también el proceso fue muy padre, pero también era muy, ok, ahorita aquí está pasando esto y o sea, tampoco es que nos iban poniendo la coreografía, era algo más desde vamos encontrándolo, mirándonos, viéndonos aquí esto, tal, a veces sin entender, o sea, era muy interesante, como que nunca hubo un texto. Entonces nunca tuve el texto, nos íbamos enterando mientras íbamos construyendo y entonces mientras íbamos construyendo de repente era como que en el ensayo 2 hicimos una improvisación en donde sí hablábamos y fue clarísimo quién era quién. Y desde ahí fue como, ok, de aquí creo que nada más es como jalar un hilo de media y dejarte llevar. No, y y más es padre porque tener esa es claridad de repente, delicioso. porque a veces dices, ¿para dónde? Y Sí. se hace la luz. Se hace la luz, que a mí yo sentí que me pasó porque también, pues me tocó la oveja negra, ¿no? Y como que la oveja negra la entiendo, no porque necesariamente, bueno, no, sí, un poco soy la oveja negra, pero o sea, yo pensaba, es que es como yo, pero llevándola al 300%, o sea, como que ella tiene extremos a los que yo no llegaría, que pensaba, me voy a divertir un montón y no, ya haciéndolo vivo con mucha vergüenza allá adentro. pero pues padre, porque se siente como muy cercano el asunto familiar, muy claro, muy preciso, como es una comida familiar. Sí. Este es el asunto. Y como que era muy fácil de entender, o al menos para mí fue, como que se sintió, ese proceso fue una delicia, como que también mis compañeros me dejaron que todo se sintiera como que me iban llevando y yo a ellos, estaba muy a gusto. Sí. ¿Ustedes creen que la familia es el lugar donde más aprendemos a actuar? Ay. No sé. Creo que reconocemos cosas, pero no Sí. tanto, no creo. Creo que más bien no se actúa tanto, ¿no? Sí, no. Creo que parte de lo que pasa es que se quitan Justamente. los filtros, Sí. o al menos para mí así pasa, como que Sí. siento que yo... Y se deja, sí, yo los Ajá. corajes que he hecho ha Ahí- sido más en la familia que, o sea, que Sí. fuera. O sea, sí siento que es ahí la Sí. emoción. Y también con Se deja quienes ir más te uno das como hilo de permiso. media. Ajá. No, Sí. yo siempre tengo como porque digo, Diego me lleva 2 años, crecimos así, éramos los más íntimos y siempre tengo como la metáfora de decir, Diego es la persona que tiene más permiso, o sea, como que si me inventé mi metáfora de cada relación es una taza, entonces las tazas se rompen muy fácil. La de Diego se va a romper, está muy difícil que se rompa, se ha cuarteado Sí, millones de incrementable, veces, pero, o sea, hay veces que Diego ha agarrado mi taza y la ha hecho así adrede en mi cara porque quiso. Da igual, no importa, o sea, pienso que hay 2 acciones que me puedo imaginar que podría hacer que yo le dejara de hablar a mi hermano, o sea, como que le doy permiso de muchas cosas, ¿no? O sea, como en ese sentido pienso que la familia te da permiso de quitarte todas las máscaras. Digo, depende, ¿no? También. Ujú. Es que hay cosas que también están rudas, pero al menos pienso que ahí es donde más... Y donde menos actúa, lo que Sí. decía, sí. Que Y yo donde también. menos puedes, ¿no? Por Sí. más que quieras. Luego yo digo, ay, ya. Ay, a mí actúa me un pasaba, leve. pero en una relación de parejas que te dicen, ay, ¿estás actuando? Yo, No. no.
Y que es Hazme el loco. favor, y es Ajá. súper Es ofensivo. súper Claro. ofensivo. Que te digan eso. Ujú, Claro. ujú. No, pues no. Porque en es la como, pareja pasa es lo como mismo. decir, o sea, yo soy muy mala mentirosa. Sí. Y me dice, pero si eres actriz, pero es que no tiene No nada tiene que nada. ver. De hecho, es contrario. No tiene nada que ver, exacto. O sea, se siente contrario. Eso yo también y es súper miento ofensivo pésimo. cuando Sí. te dicen eso. O sea, es horrible. Sí, no. Yo creo que sí es donde uno tiene más libertad en lo privado, pero Ajá. también en lo público, sí creo que es donde más podemos actuar. O sea, a jugar a ser la familia feliz, aunque venimos de madrearnos en la camioneta. Sí, eso también es cierto. A mí me tocó ser la oveja negra, entonces yo al revés, yo era como, o sea, a mí más bien yo era como, esto es lo que vamos a fingir, somos Ajá. esa familia, pues Eso. yo no Ajá. finjo, no, yo era, Qué bueno. pues mira, qué bueno, ¿o no? Oye, Moni, recientemente estrenaste Amigos Intocables. Sí. Que es esta historia que habla sobre la discapacidad, la amistad, el cuidado, también un poco la parte de la clase social y la discriminación. Sí. Y tú haces muchos personajes en esta historia. ¿Qué te exige como actriz entrar y salir de distintos lugares en una obra que necesita pues mucha agilidad, pero que al mismo tiempo toca algo que es quizás delicado? Pues justo lo complicado que todavía ahí le estoy buscando. Sigo padre, buscándole sí. porque todavía no, así de, ay. Y digo, hay gente que es como muy buena como con voces y así, ¿no? Que tiene esta facilidad de, yo no. Entonces sigo buscando como la diferenciación, siento de repente que se me embarran todos, yo no, quiero, o sea, no sé, no lo tengo tampoco muy claro. Ay, pero No, sí sabes hacerlo. También pero, lo hacías en, ¿cómo se llamaba esta obra que tuviste en el libanés hace no tanto, que era medio medieval, medio... La ternura. La ternura. Ay, O está, sea, qué bonita. y ahí pero ahí sí. jugábamos a ser hombres. Ajá. Era un juego de los personajes. Pero no es tenías toda una distinto. escena en donde hablabas como... Bueno, Ay, eso era tan divertido. ay, no, estaba muy que era padre. cuando me disfrazaba del príncipe, del leñador Verdemar, Ajá. que era Araf, ¿qué? Y entonces, Era muy al divertido. disfrazarme, no, ya aparecía en escena y era él, o sea, Sí. era el actor. Sí. Pero yo hacía la Y voz todavía de más. Es verdad, era la voz de él. Entonces él nada más movía la boca y yo hablaba, era lo máximo. Era lo Yo máximo. quiero que repongamos esa obra. ¿Cómo me Ay, o sea, estaba tú muy la viste hermosa, la ternura, era lo sí, máximo. Era muy bonita. O sea, yo es de las cosas que más he disfrutado, que nos hemos divertido. Ay, no, era lo máximo. Era una tontería, pero era un gran momento, o sea, de que ya parecía disfrazado porque decía, ay, ¿cómo hiciste la barba? Con pelitos de coco. Y aparecía y era Araf. O sea, Era el mismo. genial, era genial. Pero tienes razón, era la voz del Sí. otro. O sea, yo no ayudo. No, y cuando nos disfrazábamos, Pero yo lo no. hacías Era increíble. impresionante tu manera de hacer esa voz, Mónica, lo sabes Pero hacer. era él. Era él con mi voz. Pero jugábamos a ser hombres, Sí, ¿no? sí. Pero sí. O en Parásitos, que me tocaba hacer también. Claro. Qué padre esa hora, ¿verdad? Lo Ay, máximo. sí. Que hacía yo a Miss D y luego era Kay, que era Miss D disfrazada de Kay. O sea, poniéndoles la tentación de el indigente a ver si eran capaces de matarlo o no. Los ponía a prueba. Esa obra me gustó. Era bien padre esa Era obra. muy bonita. Sí. Era brutal. Sí, está fuerte. O sea, lo que el ser humano Sí. alcanza a llegar a Sí, a no, hacer y total, pensar, total. está Sí, fuerte. sí, fuerte. Pero aquí, pues entonces todavía te digo, Ahí buscándole estamos. cómo crea, porque son 5 personajes, ¿no? Digo, ahí el de la mamá, que es la pura voz. Y todo fue sin querer, porque originalmente iba a ser una ventanita donde iba a aparecer la cara, pero quedó muy alta. Entonces yo cuando llegamos ahí con el ensayo le dije con la mano y se quedó la mano, que fue mejor, además. Genial. Entonces quedó muy bien. Espectacular. Pero pues todavía buscándole para diferenciar los personajes, dije, como de qué dependerá. Como, no, a ver, este es como la tía, a ver, o sea, como pues buscándole para que Ujú. sean diferentes. Y lo que es impresionante a todo el mundo que le digo, estoy en esta, ¿vieron la película? Sí. O sea, no conozco a nadie que no, No, la es haya que visto. fue es muy increíble. un cómo se fenómeno vio. enorme, ¿no? Muy Que eso a hermosa. veces puede ser peligroso. Sí, puede ser bueno o malo. No, No que sabes. es una película que pues la gente ama y reconoce y quieren y a veces la expectativa puede ser alta y o sea, hay que
encontrar la forma de que Sí. cumpla, ¿no? Sí, Con pues los como lo que Sí. decíamos hace rato, lo que tú decías, ¿no? Lo de Billy Elliot y demás. Sí. Pues no sé, ahora sí que yo no le he Vamos visto. a ver, claro. Entonces, no Exacto. sé, ¿no? Porque no sabes, o sea, Ay, no pero tengo siento ni que idea. también tenemos que aprender a mirar las cosas como lo que son, ¿no? Sí, Ahora vamos a ver sí, la obra de sí. teatro Otra que cosa. Pero además creo que a la en gente le ha español. gustado, exacto. Es que La aparte gente pienso le que eso ha también... conectado. La historia es muy potente. Sí. Pienso que les va a ir muy bien. Y tropicalizada funciona muy bien. Sí, Sí. eso está interesante, la Sí. Qué verdad. padre, ya los iré a ver. Sí, sí, está sí, Sí. está padre. Bueno, Estamos y contentos. van a estar en el Teatro Centenario Coyoacán. Exacto. De jueves a De domingo, jueves de a aquí domingo para el de Real. tiempo Qué indefinido. Tiempo indefinido. Muy y bien. esperemos retomar la ternura. Ay, sí. Ay, ojalá, estaría que se buenísimo. reponga. Sí. Oigan, después de ver el oficio desde tantos lugares en esta charla, ¿qué parte del teatro todavía sienten que no terminan de entender del todo? Así de, no sé. Ay, no sé. A mí, por ejemplo, lo que me impresiona mucho es la escenografía, especialmente en una obra no realista, o que la escenografía no es realista, porque puede ser la obra realista. O sea, ¿cómo? ¿Cómo se imaginan estos espacios? Ujú, ujú. No, como parte de la narrativa. ¿Cómo logran? Eso digo, ¿cómo le hacen? Digo, que si entras y es una sala, no, pues ahí sí. No, Claro, pero estos espacios de que imaginan los escenógrafos. sí, justo acabo A de mí me ver impresiona Ángeles en mucho. América Ay, y muero de justo ganas. Ay, yo pensaba, también, o sea, caray. tienen como una, o sea, es como una pared, pero esa pared está dividida en varios, digamos, como rectángulos que se van como separando y luego cada uno de esos bloques tiene como muchas puertas. Órale. Y entonces conforme va avanzando la hora y yo veía que, pero de ahí ya salió otro bloque, pero ya abrieron otra puerta, pero esa puertita no la había visto. Y justo pensaba en eso, en qué momento a este personaje se le ocurrió que todo esto podía ser y se podían unir y se hacen deslizables, ¿no? O como a Jorge Ballina con el incidente caso, Con el curioso el incidente. curioso, eso. Gracias. Del perro de la medianoche. Sí. Digo, porque yo la hice, por eso la tengo de memoria. Como, o sea, la parte de el mapping y Sí. lo inclinado y lo preciso que era, pues sí, siempre me cuestiono esas cosas de los escenógrafos. Sí, a mí Tienen sí me impresiona. tiene otra forma de ver la vida, creo, ¿no? Es Ay, como sí, verla muy en hermoso. 3D ¿Cómo todo te el lo, tiempo. porque no tiene nada que ver con la realidad. Ujú. O sea, ese tipo de escenografías, aunque la obra sea realista, dices, ¿cómo? Sí. Sí, ¿No? está- Eso sí me... Ay, para mí, pues es algo muy abstracto que ojalá nunca pueda responder la pregunta, porque siento que, pero esta cosa loca que pasa cuando suceden, o sea, no sé, como que pienso que el Incendios de Hugo Arrevillaga seguramente será el montaje más afortunado de ese texto que ha existido quizá en la historia. De acuerdo. Cuando ese tipo de cosas pasan, no entiendo qué es lo que sucede. O sea, como que había algo que me llamaba mucho la atención de una obra que hice hace mucho tiempo, que se llamaba Mi hijo solo camina un poco más lento, que como que en esa obra pues había muchísimos montajes en Latinoamérica. Y vino el autor era croata, y a mí me llamaba mucho la atención que él decía, o sea, como que se me quedaron muchas cosas que él me dijo, como que él decía, es interesante que esta obra no pegó nada en Croacia y de repente la pusieron en Paraguay, creo, y era un fenómeno, y luego estuvo en Argentina como 5 años sin parar, y luego no sé qué, y luego y tal. Qué chistoso. Pero él, digo esto, yo no sé si yo lo debería decir porque me lo dijo en secreto, pero pues lo voy a decir porque ya pasaron muchos años. Ajá. Pero él me dijo, la verdad es que fue muy loco ver su montaje porque me ha gustado ser como generoso con dejar ver qué le pasa a mi obra, y este montaje se parecía mucho a lo que yo imaginé. Entonces él me decía, no sé si es la mejor versión de esta obra, no Pero tengo es lo ni que idea, él pero veía. es lo que más representó mi manera de verla. Qué El lindo. autor y digo, me lo compartió a mí porque mi personaje de alguna forma era él, como que él contó la historia de su familia, y entonces a mí me tocó jugar el rol que él tuvo, y entonces fue como esas cosas especiales que suceden en el teatro, que es como, órale, qué interesante que culturalmente la necesidad Sí. en el corazón de un croata haya sido muy entendida en Latinoamérica Sí. sin él saber.
y que al mismo tiempo, pues lo que sucede con cada montaje, ¿no? Con cada cosa que siento que es como si cósmicamente esas almas entendieron lo mismo o vieron lo mismo o no sé, pero se me hace muy loco y muy hermoso, como esa cosa misteriosa que Sí, que además nunca no sabes vamos a que saber. no hay un hilo negro, ¿no? Jamás en la vida, o sea, nunca crees en esa primera lectura, aquí hay algo especial, aunque lo puedes empezar a notar como, pero bueno, que ya suceda eso, esa cosa especial que luego puede ser como este elenco, este equipo estuvo hermoso para mí y luego sale y nada que ver y se quedó ahí, que también es muy especial. Pero cuando todo parece combinarse y tener Sí. una armonía como ese Incendios, pienso, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que hace o Sí. determina que una cosa tenía que llegar a ese lugar? Es como No esa sé. frase en inglés, the right place, the right moment. Exacto, ¿no? sí, se me hace muy no, hermoso. Es the right time, Ajá, the right the place, and right- the right moment, sí, ¿no? sí, Así sí. de que todo se acomoda. Ajá. Cuadra. Que hay como una Y cosa... es quién sabe qué es. Sí, eso me Sí. encanta. Qué lindo. Ujú. Oigan, ya estamos llegando al final de este programa y antes de terminar les quiero, bueno, primero darles este obsequio que nos mandan nuestras qué amistades de emoción, Enchilamesta. Me encanta. Ay, sí, Ay, sí, gracias. Que son Qué unos dulces que nos delicia. mandan nuestras Uy, amistades qué de Enchilamesta, rico. que están muy espectaculares. Ay, son No, o sea, pues, qué golosinas delicia. mexicanas, pues Sí, con sí, sí. chilito. Gomitas con de unas vino combinaciones tinto, muy no, pues qué afortunadas. espectacular. ¿Qué es Todas eso? suyas. Me Qué encanta, delicia, muchísimas gomita de gracias. maracuyá. No, con Bueno, y gusto. todas enchiladas. No, sí, maravilloso. Ay, bombón cubierto de chocolate y praline de galleta de animalito. Está. No. ¡Qué delicia! Ay, ¡Qué qué rico. bien! Muchas gracias. Entonces, cómetelos Gracias. y mañana ya vas con el doctor. Exacto. Sí, así he estado posponiendo y digo, bueno, un Exacto. chocolate al fin que Sí, mañana voy. ya, exacto. ¿Qué es una cocada más? Exacto. Una cocada Una de menos. estas, ay, de las, ¿cómo te dije? Camelias, de camelia, o ¿cómo se llaman las? Ay, Oigan, y tenemos esta caja con programas de mano que son obras de teatro que he visto a lo largo de la vida. Hay yo más de también, yo tengo 500 todas, programas. yo tengo Wow. los programas de mano de todas las obras que he visto, de Ay, qué todas. lindo. Tengo Qué desde el diluvio que impresionantes. viene con Héctor Bonilla y, con Y Mariana Levy. Macario. Yo, bueno, No, esa fue la versión que antes. yo vi, claro. No, tuviste esa, ¿no? Yo vi Wow. antes, era Macaria. A mí esa me fascinó. Macaria y Héctor Bonilla. Wow. Es que fue mucho antes de la de Mucho antes, Mariana claro, Levy. claro. Y tengo de Drácula con Enrique Álvarez Félix y Alba Muriel. Ay, wow. Y de la libélula. Ay, qué con- lindo que lo Sí, tengas. tengo todos mis programas Yo de mano. perdí varios en el Yo camino, estoy tristísima de después de la pandemia ya pero no los dan odio. programas de mano. Los odio. Productores ya, o sea, me Sí, tienen harto. regresen los programas de mano Sí. a nuestras vidas. Exacto. Pero bueno, te interrumpí. Pero bueno, la perdón. idea es que tomen... Yo ya agarré. Eso, muy bien. Agarra un bonche y puedes decir, ay, esta sí la vi, me gustó, esta la vi, no me gustó, Sí, yo esta, qué suerte que no la vi, A ver. así, lo que sea que Qué quieran suerte decir. que no Pero la esto vi. es de los de ahora, ¿verdad? Pues hay de todo, está muy revuelto. Ay, O sea, qué bien. las que son como separadas del libro son los de ahora. No, hay que ver las más viejas. Pues Las está más ver. revueltillo, buenas. ahí Ahí seguro vas a Vamos encontrar, sí, está muy ver. revuelto. No, yo vi una antes. A ver. Dale, dale. Ajá, porque Me esta, encanta. esta sí la conozco muy Ay, bien. sí. Esta que o sea, yo me acuerdo, yo estaba estudiando en bueno, no sé cuál era la pregunta, pero te cuento. No, que comenten algo que hayan visto de Bueno, alguna de pues las obras. cuando yo me fui a estudiar, que justo le estaba platicando ahí de que no pude hacer la de Tribus, porque ya había hecho mi plan de irme a estudiar a Argentina, cocina, la carrera de cocina y pastelero. Y entonces estaba yo allá y entonces de repente me habla David Aedo para invitarme a entrar acá, pero pues yo no sabía nada porque yo estaba en Argentina. Y regreso en enero y pues voy a verla y sí fue de, ¿quieren que esté yo en esto? ¡Ay, qué padre! O sea, sí era Qué emoción. impresionante. Era impresionante. Muy Sí. impresionante. Entonces, verla la disfruté muchísimo y luego hacerla, ir creando el personaje, ir, ¿no? Como, ay, no, fui muy feliz Sí. y entendiendo el emoción. mecanismo, lo que decías, o sea, de que aquí te tienes que subir en el elevador porque apareces. ¿no? Esto fue un proceso, estar en esta hora fue, bueno, lo máximo. Sí, al Insurgentes le urge regresar a esos formatos Ay, sí. con ese tipo de obras. Sí, que sea, que no es un musical, pero son unas Ujú, obrotas exacto. igual, Sí. padrísimo. Sí, ¿tú, Ay, Aida, pues ya traes yo- alguna? Pues mira, agarré dos en donde yo estuve, que las quiero mucho, pero ahorita digo. Y esta de Nada Extraordinario. Ay, María Pene, ya que- te amo. Sí. A ver, Que es una obra Ay, se de llama Nada Jorge Extraordinario. Viñas que Ujú. escribió Jimena M. y dirigió María Penella.
Pero Jorge Viñas fue mi alumno. Me parece un tipo súper talentoso, un actor hermoso, de mis alumnos más queridos, como además, no saben los ejercicios que hacía en el salón de clases. Este hombre es maravilloso. Ay, qué padre. Y como lo que me gustó mucho es que sentí que fue un montaje, pues como me gustan, sin pretensión, súper honesto, como con mucho que decir, como de esas obras bonitas. Creo que tuvo temporada hace poquito otra vez. Ojalá que vuelvan para que la puedas ver porque está muy hermosa. Ya amo a María Penella. Sí. Ella fue mi hijita, antes de irse a estudiar a Londres era mi hija. Bueno, a veces mi hija y a veces mi nuera en el diario de Ana Frank. Claro. Qué ahí padre. nos conocimos. Y luego Con también Nacho saqué Rivapalacio. esta, que es una obra que dirigí, que mira, tanto que hemos hablado de pasteles y de cosas. Claro. Que fue un proyecto que para mí fue muy especial porque pues yo no conocía al actor y nunca me había pasado dirigir a alguien que me hablara así como de, bueno, vamos y lo que quiero es ponerme ahí total y, o sea, una confianza ciega espectacular y siempre le voy a tener mucho cariño a este proyecto porque como que ¿Cuál es? fue Es que no ver traigo mis mientras me lentes como de al LED. mundo, se llama. Tuvimos 2 temporadas en el Foro Lucerna y Ay, nos esa pasaron... tampoco la vi. Pues nos pasaron cosas muy espectaculares con este proceso que fue para mí como muy especial. Una, a nivel personal y artístico, ver el proceso de un actor que fue quitándose capas, vicios, cosas, no porque antes no fuera un gran actor, sino porque genuinamente disfruté el proceso de su valentía y de su honestidad y de dejarme pues ver todo y al mismo tiempo lo que le sucedió al público, porque nos pasó una cosa muy loca, pero nos volvimos súper virales en TikTok y entonces venía gente de todo o sea, de repente había gente que venía de España, gente que iba sola, gente que no va al teatro, o sea, como que disfruté mucho eso. Y pues esta que también salió, porque pues para mí fue muy especial porque pude actuar con mi papá, todos eran mis hijos, que pues, se volvió como un proyecto pues muy importante para mí porque pues qué hermoso. Sí, la combinación de los tres. No, de todo y de mi cuñado y mi mejor amiga y mis mejores amigos, y, o sea, como que pues un proceso hermoso que también parte del por qué amé y amo todos eran mis hijos es porque también trabajar con Arcelia es súper inspirador porque no deja de ser una ñoña, o sea, no había, es que ser muy hermoso, o sea, no había intermedio que no saliera y nos dijera algo que aprendió de Luis de Tavira, de cómo lo investiga, de cómo lo ve, de cómo es muy inspirador que alguien que hace tantas cosas siga tan queriendo aprender, ¿no? Uf, me encanta. Lindo. Entonces, pues sí, qué bonito estas 3, pero Qué lindo. sí. Yo saqué ahorita esta, digo, porque me la topé ahí. Digo, no la vi, pero con esta obra me gradué La del hiciste net. tú, ¿no? Ay, es un textazo ese, ¿no? Yo tampoco vi Entonces esa, me ¿no? emocioné y Muy me quedé linda. con ganas de verla. Estas son de esas cosas que no Sí, pude ver caray. o algo. Pero sí me emocionó. No, sí, fue. estaba muy linda. Yo Canta la recuerdo. variedad, o sea, hay mucha Sí, cosa hay de aquí. todo. De todo. Sí. Hay de todo. Bueno, ¿y qué fue lo último que vieron? Ay, mira, ya lo recordé. Yo lo último que vi fue El esposo de Daniel en el Teatro Milán. Una Ya. obra de Pablo Perroni con Pilar Flores del Valle, de Sebastián Sánchez Amunátegui. Y pues la disfruté un montón, la verdad no sabía a qué iba, como que pues el esposo de Daniel, yo pensé honestamente que iba a ir a ver una comedia gay y punto, y pues no, como que está fue bien una padre, me sorpresa así. dijeron. Está muy bonita. ¿Sigue? No, justo fui al cierre. Ush, y estaba los lunes, ¿verdad? Estaba los Que los lunes. lunes, te digo, me metí a clases de italiano. Ay, me encanta. Tú sabes vivir, Moni. Eso está muy Sí, bien. exacto. O sea, Teatro. no, muy bien. Disfruté mucho lo que creo que Sebastián tiene una dupla muy hermosa con Pablo. Siento que sabe hacer que este hombre brille en escena. Me encantó la simpleza con la que los actores se encuentran, ver la química que tienen Pili y Pablo y todos los demás actores, Axel y Rodrigo. No me acuerdo de sus apellidos, pero disfruté muchísimo la obra, la verdad. Fue como una de esas catarsis bonitas de sentarme a... Ay, lo necesitaba. Como que lindo. lo disfruté un montón, la verdad. Qué lindo. Sí. ¿Y tú, Moni, qué fue lo Yo último que viste? No estoy bien. The Pillowman la vi, Uf, pero la de. Pero la versión. También vi esta. Pero en Colombia lo hacía Andrés Parra. Uf. Estaba brutal. No, ese texto, Sí. ese autor
actor es de mis Sí. cosas Sí. favoritas del universo. Esta también me gustó mucho. Ay, sí. Que esta la tuve que ver en dos máximo. partes porque me dio una náusea en el intermedio Ay, y me tuve que ir. no. Aquí sé qué me pasó, pero llegué a vomitar, o sea, mal. Guau. Entonces me fui en el intermedio, pero además me dio pena porque además los actores, pues igual, ahí que me fui, pero no me fui. Por Regresé, mala onda, claro. regresé después a ver el segundo acto. ¿Y la segunda La vez regresaste última solo vez- desde el intermedio o completa? La verdad es que sí desde el... Porque además Ya lo no decía, tenía... Qué pena. Pero no, es que no llegaba al principio. Bueno, estuvo O sea, bien. no alcanzaba a bien. llegar La al viste. principio, llegar el intermedio, llegar a la siguiente. Vine la semana pasada, pero no la pude terminar. de ver. Dijo, justo hay 2 lugares, porque la amiga con la que iba me llevó a mi casa. También se tuvo que Mira, aquí salir. también. Ya. Y entonces vi la segunda parte. Sí, Qué no, bien. ya no la vi. La hubiera visto desde el principio, pero Claro. fue realmente porque No, estaba quiero muy ver. linda. Sí. Esto es una Sí, como qué para divertido. o sea, Yo la última que vi fue empezar conversaciones. El peso de las hormigas. Ah, en la UNAM de Angélica Sí, Rogel. está bien padre. Está bien padre. Me Ay, gustó no la he Yo muchísimo. también la acabo de ver hace ¿Qué poquito. días Todo, me están? gustó todo el espacio tan random, así como que me quieren representar, que no sé Sí. cómo se les... Está padrísimo, todo funciona, todos están increíbles, la obra me encantó. Y además esta cosa como que está escrita como para adolescentes, Sí, ¿no? justo. Pero uno conecta, está bien, me encantó. Qué padre. Está en la UNAM. Sí, en el los jueves. cuadro se van de Se vacaciones, van de pero vacaciones, pero regresan. regresan. Ah, o sea, genial. ahorita que están las vacaciones de la UNAM, Sí, Perfecto. regresan en agosto. Ah, bueno. Y pues está en de jueves agosto a iré. domingo. sí. Genial. Sí. Ah, Oigan, esta pues, también me gustó mucho, perdón, la vi No, no. 2 veces, esta era uf, padrísima. sí, padrísimo. Es que todo Mauricio lo que y hace Laura, Laura, sí. Laura es lo máximo. Lo Ay, yo no Bárbara. la pude ver Qué esa. bárbara. Sí, yo la vi 2 veces y Qué esta también la padre. vi. Qué esta padre. también. No, pues es que tú también- siempre tú sí estás vas en el mucho. teatro. Esta también. Tú Sí, siempre vas estás mucho en al el teatro. Esta teatro. vi, pero la que hizo, esta me quedé con ganas de ver esta versión. Estaba increíble. Vi la que hizo Yona hace muchos años. Claro. Con Yo tenía Angelina miedo de estar y de Blanca esta Guerra. parte del podcast porque dije luego, ¿qué tal que no? ¿Qué la tal que he no he visto nada? Pero no, sí he hombre, visto claro que sí, tú también varias. vas mucho al teatro. Sí, sí voy bastante. No tanto como Moni, pero sí. Es que Esta luego a mí me también. pasa que yo sí me saturo porque soy maestra. Creo. Claro. Y entonces digo, ay, no, ya, yo ya no quiero ver ficción, yo voy a Sí, mi te casa y veo entiendo. documentales ya. Sí. O sea, Con documentales de asesinos. sí, no, yo me la vivo Para viendo relajarme. documentales ¿No? de geopolítica, para relajarme. No, es que así uno, no. O sea, sí. Ay, qué tranquilidad. Ya. No, pero Oigan. es bien. A mí bueno, cuando estoy haciendo 2+2, que además teníamos que ir y todo, igual o sea, buscaba y iba al teatro. O sea, de todas Ay, maneras, vi qué una cantidad de teatro padre. con todo y estando en temporada de gira. Qué espectacular. Ay, qué bien. Sí, Qué como, bien. como que veía más, que cuando no tengo teatro, luego veo más porque, ay, estoy muy a gusto en mi casa. Cuando Sí. Claro. no, de repente es, ahorita puedo. Es que Vámonos al justo, teatro. No, cuando uno está en temporada ya. Dices, no, Sí, ya no puedo entonces más. cuando tienes un hueco, O sea, ya. Es demasiada ficción. aprovechas. Oigan, pues muchas gracias por haber Ay, venido. está qué padre. Muchas Ay, gracias. También Juan. y fui a esta Máximo. función. Antona Ay, Araiza qué es lo padre. Máximo. Y esta obra, ¿y qué tal baila tap y todo? No, tal? no, es ¿Qué impresionante. tal? Sí. Bueno, algo que Ah, vi, esta así también. como un bonus, Ujú. yo fui al circo hace poquito a una función de un circo que se llama Vide Cirque. Dios mío, deberían todos de ir. ¿En dónde? Estuvo un tiempo al lado del Estadio Azteca, pero pues como son Ok. itinerantes. Ya. No del Estadio Ah. Azteca, de TV Azteca. Creo que Ah. ahorita se fueron a Metepec. Ok. Pero es Pero un circo. Es un O sea, circo. circo tal cual. Un circo de carpa, de ahí Wow. viven, pero no saben la cosa más espectacular. O sea, es un circo mexicano de artistas mexicanos que está. qué padre. De verdad, es una cosa hermosa. Búsquenlos. ¿Cómo se llama? Vide Cirque. Son un papá y un hijo. Es tan simple y tan espectacular. O sea, yo quiero llevar a mis alumnos porque siento que ahí está todo lo que me gusta enseñar, como de no tiene que ser simple, pero a las últimas consecuencias que importe de verdad y algo tan sencillo como el payasito sintiendo tristeza de que el reflector se le fue. O sea, Ay. es un circo así de simple, pero está impresionante. Ah, qué lindo, Así está que bueno saber. Sí, está como muy bien, tips muy bueno extra, saberlo. porque siento que tenemos que también verlos a ellos, porque Sí, está lindo. está muy Y me encanta que impresionante. lo hayas mencionado después de Antona Araiza, porque payasa y No, pues cirquera justo, también. por eso me acordé. Sí. ¿Cómo no? Sí, sí, sí. Muy bien. Pues muchas gracias por No, haber muchas venido. gracias Les a ti. agradezco mucho su tiempo, su generosidad. Y siempre disfruto mucho verlas en escena o ver las creaciones que tienen. Muchas Y gracias. lo agradezco mucho. Ay, muchas gracias. Ay, sí. Así que Gracias. muchas Gracias, gracias. qué padre.
Y bueno, estamos llegando al final de la tercera temporada de Cuarta Llamada. Muchas gracias por acompañarnos una vez más y por hacer de este espacio un lugar donde el teatro no solo se mira, sino que se piensa, se recuerda, se cuestiona y se conversa. A cada invitado de esta temporada, muchas gracias por su generosidad, por su confianza y por permitirnos entrar, aunque sea un poco, en sus procesos y sus búsquedas y en su forma de entender el teatro. Al Desorden Estudio, muchas gracias por dejarnos seguir siendo este lindo refugio. José Ramón Berganza, eres lo máximo, te amo, gracias por tanto. Y nosotros haremos una pausa, pero volveremos con nuevas voces, con nuevas preguntas y con más conversaciones que nos recuerden por qué el teatro sigue siendo tan necesario. Gracias por quedarse a la Cuarta Llamada, porque muchas veces las mejores historias se cuentan después de la función. Nos vemos a la próxima.